Buenos días. Otro día para compartir, otro día para vivir, otro día para compartir con lo nuestro, otro día para darle gracias a Dios, otro día para seguir aprendiendo e ir conociendo cada día más al Dios de la vida. Y la palabra pues nos ayudará a conocer al Dios de la vida, y así, conociendo al Dios de la vida, nos animamos a ser cada día, como decía el Evangelio de ayer, esos buenos discípulos de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco carta que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tiene que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano a Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía la mano para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer en las naciones a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, en que te apareció en camino, me envía para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no podrá tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron.
el que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos asegura y nos dice en el Evangelio de este día, yo les aseguro, es una promesa que nos hace Jesús. Y la promesa que el Señor nos hace y toda la promesa que Dios nos hace es para que nosotros la cumplamos, porque si la cumplimos, pues el Señor nos llenará de sus bendiciones, el Señor nos llenará de su gracia, el Señor nos llenará de todo lo bueno que Él quiere para cada uno de nosotros. Y aquí hay una promesa que nos hace Jesús, y cuando la dice afirmándola de tal manera que nosotros estemos seguros que esa promesa, para aquellos que la cumplamos, nos espera muchas bendiciones en esta vida y en la eternidad. ¿Y la promesa cuál es? Nos dice Jesús, yo les aseguro, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no podrá tener vida en ustedes, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la promesa. La promesa es que aquellos que comen su carne, aquellos que beben su sangre, van a tener vida eterna, y Él los resucitará en el último día, porque nos dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la promesa que nos hace el Señor. La promesa que nos hace el Señor es comer, sí, comer la Eucaristía, ese pan de vida, la Eucaristía, que es la comida para nuestra alma, la Eucaristía que alimenta nuestra fe, la Eucaristía que alimenta nuestra creencia, la Eucaristía que cada día nos fortalece, nos va fortaleciendo. Pues bien, nos tenemos que preguntar hasta el día de hoy, ¿cómo está esa promesa que Jesús me hace en mi vida? Esa promesa que nos dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos cumpliendo? Porque el comer el cuerpo de Jesús, eso nos lleva a nosotros un camino de conversión. Somos pecadores porque esta es comida para pecadores, pero para aquellos pecadores que quieren avanzar, para aquellos pecadores que no se quiere quedar allí hundido en su barro, para aquellos pecadores que quieren mejorar, para aquellos pecadores que se esfuerzan, para aquellos pecadores que ponen de su voluntad, para aquellos pecadores que conocen su debilidad, conocen su flaqueza, conoce su pecado, pero también conoce que Dios es el Todopoderoso y que con Él podemos nosotros avanzar, que con Él podemos nosotros salir de nuestro barro y que con Él podemos alcanzar nuestra santidad. Ese es el cuerpo de Jesús, esa es la Eucaristía de Jesús. Hace que nosotros pecadores vayamos avanzando en el camino de la fe, en el camino de la esperanza, en el camino de la caridad, en el camino de la santidad. Es un camino, es un proceso, no es algo que viene de hoy a mañana, pero sí es un avanzar, sí es estar enfocado y tener claro cuál es nuestro norte. Nuestro norte es Jesús, y por eso me quiero alimentar con el pan que nos da Jesús. Comer el cuerpo de Jesús es tener a Jesús, es querer vivir la vida de Jesús, es querer decirle al Señor Jesús, Señor, aquí estoy. Es decirle como María, he aquí su esclavo, he aquí su esclava, he aquí con nuestros defectos, con nuestro barro, queremos salir de Él con su ayuda, pero para eso tenemos que, ustedes y yo, cada día nos tenemos que acercar a recibir ese alimento que fortalece el alma, así como la comida material va fortaleciendo nuestro cuerpo, fortalece nuestro cuerpo. Si tenemos una comida sana, vamos a tener un cuerpo sano. Si comemos poco o comemos mal, si pasamos hambre, nuestro cuerpo estará débil, nuestro cuerpo será un cuerpo enfermizo, y así
nos pasa también con nuestra alma. Si no alimentamos nuestra alma con la única comida que tenemos para alimentar nuestra alma, que es la comunión, es la única comida que tenemos, no hay otra comida para alimentar nuestra alma, que es la comunión. Y por eso esas palabras de Jesús, cuando nos dice, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Nuestra alma tendrá vida siempre y cuando nosotros la estemos alimentando, que la estemos alimentando. Y para alimentar nuestra alma, alimentar nuestra fe, significa que tenemos que acercarnos a recibir el cuerpo de Jesús. Y recibir el cuerpo de Jesús, que como le dije, es alimento para pecadores, pero para aquellos pecadores que quieren andar por el camino del bien, por aquellos pecadores que quieren salir poco a poco de su defecto, poco a poco de su pecado, poco a poco purificando su alma, es la comida para esos pecadores. Y Dios quiera que ustedes y yo estemos ahí, ¿sí? Como esos pecadores, con el deseo de mejorar. Y el tener el deseo de mejorar significa que vamos a caer, pero no nos debemos de motivar, nos tenemos siempre que levantar, siempre nos tenemos que levantar y seguir adelante, porque el cuerpo de Jesús es comida también para aquellos que quieren batallar, aquellos que se hace una batalla interna porque quiere conquistar a Jesús, quiere conquistar el cielo, y el recibir a Jesús significa que nos vamos a esforzar en estar en paz con Él. Recibir a Jesús significa que nos vamos a esforzar en hacer lo que a Él le agrada, y es un esfuerzo, ya que la promesa lleva que nosotros tengamos un esfuerzo. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces va pasando el tiempo, hacemos la primera comunión. Hay muchos que toman muy en serio esa palabra, la primera comunión, porque hace la primera y la última, ¿sí? Hace la primera comunión, comulga y más nunca vuelve a comulgar. Otro comulga el día que hicieron la primera comunión y el día que se casaron y no vuelve a comulgar. Y hay otros que pasa el tiempo y comulgan muy poco. Cuando somos así o tenemos esa actitud, pues estamos dejando pasar una promesa que el Señor, y esa promesa que el Señor nos está dando es para todos, es para todos. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Pero si no lo hacemos, el Señor no nos da seguridad en nada, pero si los hacemos, el Señor nos asegura, nos da seguridad. Pues hermanos, sí nos tenemos que preguntar hasta el día de hoy, si me acerco a recibir el cuerpo de Jesús, si yo le digo a ustedes, ¿cuántas veces ha recibido el cuerpo de Jesús en su vida? Si alguno de nosotros comenzamos a pensar y lo podemos contar, y tenemos ya 30 años de haber hecho la primera comunión, o 20 años, o 10 años, y podemos contar cuántas veces hemos comulgado, pues triste, eso significa que casi no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho que hasta todavía no podemos recordar cuántas veces hemos comulgado. Si somos aquellos que si nos pregunta cuántas veces ha comulgado y podamos decir muchísimas, sí, muchísimas veces, demasiada, esa debería ser la respuesta de nosotros. ¿Cuántas veces ha comulgado? Muchísimas veces, demasiadas, muchísimas veces. Cada año tiene 52 semanas, sí, cada año. Si nos ponemos a pensar, sí, nos ponemos a pensar, más o menos 10 años son como 500, sí, como 520 semanas, más o menos, ¿sí? 10 años son 520 semanas, lo que significa que hay 520 domingos. Y si nos preguntamos en 10 años de nuestra vida, que hay aproximadamente 520 domingos, ¿cuántas veces he comulgado? Como le dije anteriormente, Dios quiere que podamos decir muchísimas veces, muchísimas, porque eso significa que estamos viviendo la promesa de Jesús, eso significa que nos estamos esforzando en recibir el cuerpo de Jesús, eso significa que nos estamos preocupando en vivir, en salir de nuestro barro, en ser mejores. Pero si nos preguntamos,
en 10 años he comulgado una, 2 veces o ninguna, pues eso nos debe llevar a nosotros a sentirnos tristes, porque eso significa que estamos lejos de la vida, estamos lejos de la vida eterna, estamos lejos de Jesús. Aunque digamos que creemos en Jesús, pero no nos podemos engañar. El creer en Jesús no significa que ya estamos salvos, porque en el infierno hay muchos que creían en Jesús, pero no están en el cielo. Y están ahí, ¿por qué? Porque supuestamente creían en Jesús de la boca hacia afuera, pero su corazón estaba totalmente vacío de Jesús. Y cuando estamos nuestro corazón totalmente vacío de Jesús, no vemos la necesidad de recibir el cuerpo que da vida, no vemos la necesidad de recibir el cuerpo de Cristo. Y pasa los domingos, no sentimos remordimiento de conciencia el no ir a misa los domingos, porque solamente es en la Eucaristía donde podemos recibir el gran banquete. Es en la Eucaristía donde podemos recibir a Jesús, es en la Eucaristía donde estamos recibiendo al Dios de la vida, al Dios que quiere transformar nuestro corazón. Pues hermanos, le quiero dejar 2 preguntas. Hay una promesa que nos da seguridad. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Hay esa promesa. ¿Cómo estoy asumiendo yo esa promesa en mi vida? ¿Cómo la estoy asumiendo? Y una segunda pregunta, si yo le preguntara a ustedes cuántas veces ha comulgado, si nos acordamos, eso nos debe llevar a nosotros a preocuparnos. Eso quiere decir que nunca lo hacemos, pero si estamos comulgando constantemente, y podemos decir muchísimas veces, pues tenemos que darle gracias porque vamos en el camino. Hay otras personas que de repente no pueden recibir la comunión, personas que viven con otra pareja, que perdieron su matrimonio muy jóvenes, no pueden comulgar, ¿sí? Porque su pareja vive con otra persona. Y hay muchas de esas personas que tienen el deseo de recibir el cuerpo de Jesús y no puede, por la contrariedad que tiene, por la que le acabo de nombrar, pero tiene que seguir adelante. Muéstrele el amor a Jesús haciendo obra de caridad, muéstrele el amor a Jesús viniendo a misa el domingo, muéstrele el amor a Jesús leyendo la palabra, muéstrele el amor a Jesús ayudando al pobre, al prójimo, muéstrele el amor a Jesús de esa manera. Dios, que sabe colocarse los zapatos del otro, sabrá entender a ese hijo o a esa hija. Nosotros no somos nadie para condenar. El único que lo puede hacer es Jesús, y nos dice que no vino a condenar sino a salvar, porque nuestra tarea es esa. Nuestra tarea es tener la tarea de Jesús, poder ayudar y salvar a nuestros hermanos. Pero, como le dije en esta segunda pregunta, ¿cuántas veces he comulgado yo? Y como le dije, Dios quiera que podamos decir muchísimas veces, muchísimas veces. Pues bien, vamos a terminar en manos de la Virgen. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, un fuerte abrazo y que pase hoy un día lleno de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.